Hola, buenos días. Mi nombre es Rosario Ferrer y yo soy la maestra responsable de la asignatura de Informática Administrativa Aplicada, que es la materia que vamos a estar revisando el día de hoy. ¿Cuáles son los temas que vamos a tocar? Antecedentes históricos de la computación, derechos de autor, aplicaciones del uso de software y seguridad de auditoría en sistemas. ¿Cuál es el objetivo general de la asignatura? Conocer aspectos básicos sobre las aplicaciones del uso del software y sus implicaciones legales, identificando las ventajas del manejo de la información para propiciar un óptimo impacto en la toma de decisiones dentro de una organización. Es bien importante saber para qué me va a servir estos sistemas de información. Vamos a ver muy rápido algunos antecedentes históricos. Bueno, ¿cómo es que empezó todo? ¿Cómo es que el día de hoy tenemos sistemas que hacen grandes análisis y que permiten la toma de decisiones? Todo inició ¿con qué? Con las matemáticas. El hombre en la prehistoria estaba muy preocupado y ocupado en poder dominar la tierra. Digo, ahorita está dominando ya el espacio, ¿verdad? Pero en la prehistoria él quería dominar la tierra. El ser humano al vivir en sociedad tiende o surge una una necesidad de administración de todas sus actividades, de su vida. Entonces, ¿cómo se inició? Con el primer sistema de conteo es las marcas en los huesos de animales. Entonces, sí es bien importante cómo es que ellos iban marcando. Incluso se ha detectado algunos huesos que tienen algunas marcas a lo que pareciera una recta numérica, es decir, ya tenían un sistema métrico. Entonces, sí es algo muy estructurado que ellos ya tenían. Después llega 300 años antes de Cristo las tablas de Salamina. Siempre lo digo, es para mí es la mamá o los papás del ábaco, porque era igual con pequeñas palitos y piedritas y todo aquello que ya les permitía ir haciendo agrupaciones. Recuerden que en los huesos pues, solamente iban haciendo marcas, aquí iban haciendo agrupaciones. En el año de 1202 aparece el ábaco, que ya permitía ir haciendo cálculos. Las primeras operaciones aritméticas, que eran sumas, restas, yo ya podía ir haciendo ahí alguna serie de operaciones. A comienzos del siglo XVI se hace un cambio, porque todo esto que yo les contaba, que hacían acá ya los cálculos, las operaciones, lo hacían con números romanos. Si bien llega un momento que puede llegar a ser un poco complicado la lectura de estos. Ahora imagínense el tener que hacer cálculos con las letras de los números romanos. Y no solamente era porque fuera difícil leer. Digo, a final de cuentas, si tenemos que aprender a leerlo, lo hacemos. Sin embargo, los resultados del cálculo no eran tan exactos. Por eso fue que se hizo el cambio a sistema decimal. No solamente porque era más rápido, sino porque los resultados eran más exactos. Hasta el día de hoy utilizamos el sistema decimal. Oiga, nos toca de 2 pesos, no, 2.5 pesos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Por la exactitud. Por eso fue que pasamos de un sistema romano a un sistema decimal. Los que utilizaron el ábaco en su momento, no solamente hacíamos las primeras operaciones aritméticas, también nos decían, a ver, esta es la unidad, la decena, la centena, la unidad de millar, la decena de millar. También nos iban enseñando las posiciones del sistema decimal. Aparece la famosa pascalina. Vamos a ver de qué se trata.
En el año 1639, la familia Pascal se muda a Rouen y con 19 años, Blaise comienza a trabajar por primera vez como inventor. Para ayudar a su padre en su trabajo de empleado de la oficina de impuestos, construye una máquina de calcular. La Pascaline era una máquina de calcular mecánica con la que podían realizarse sumas y restas. Estaba construida con 10 cilindros que se movían mediante ruedas dentadas. Cada uno de ellos reunía 2 series de números. Con ayuda de una especie de aguja se podían ajustar los números en los cilindros. Por lo tanto, si se quería calcular 5 más 7, se ajustaba 5 y se seguía girando 7 posiciones. Si el cilindro seguía rodando hasta el 9, una pieza en forma de U tomaba el cilindro de decenas adyacente y lo giraba a una posición. Ahora solo restaba leer el resultado. 12. Durante 10 años, Pascal trabaja en el perfeccionamiento de su invención. También intenta vender la máquina, pero ninguno de los 50 ejemplares producidos funciona de manera confiable. A finales de la Guerra de los 30 años, no era posible fabricar ruedas dentadas con la precisión requerida. Esto hacía que los componentes de esta compleja máquina se trabaran constantemente, lo que obligaba a menudo a desarmarla completamente para repararla. El comienzo del fin del éxito comercial para Pascal. En una oportunidad presentó su máquina ante Cristina, la reina de Suecia, pero no tuvo éxito. Sin embargo, la máquina resultó ser un modelo de muchos de los futuros aparatos de cálculo mecánicos. Se me fue. Ok. ¿Por qué si no fue un éxito? ¿Por qué se menciona? Porque fue la primer máquina mecánica que permitía que reservar información, hacer cálculos y reservar. Aparte ya hacía operaciones, ya empezaban las matemáticas, ¿no? Digo, perdón, las multiplicaciones, cosa que con el abaco, pues no, ahí solamente sumas y restas. La Pascalina le permitía ya hacer las multiplicaciones, pero no solo eso, lo realmente sobresaliente de la Pascalina fue que permitía reservar información. Sí, no fue un éxito porque como bien lo dice en el libro, era muy complicado conseguir los elementos, los rondanas o no sé cómo se llaman estas cositas dentadas que él utilizaba. Entonces no había como en serie, era muy difícil conseguirlas. Y segunda, como no se producían en serie, no eran tan exactas y eso hacía que llegaba un momento que se trababa y había que desarmar y volver a armar. El día de hoy se descompone la calculadora y siempre les digo, vas corriendo a la papelería y sabes que hay unas con precios muy, muy accesibles, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Yo no sé arreglar calculadoras, pues mejor me compro una, no pasa nada. Sin embargo, pues ahí no había de dónde. Y aparte cuando se trababa y había esa necesidad de desarmar y volver a armar, la única persona capaz de hacer esto era Blaise Pascal. Por eso es que no fue un éxito. Sin embargo, se considera como base para las siguientes máquinas de cálculo. Vamos a ver muy rápido la historia de las ciencias de la computación. La ciencia de la computación es relativamente nueva. Surge con el desarrollo de la mecánica y la industria a principios del siglo XX. Por un ratito, piensa en todo lo que puede hacer un computador. Exacto, los computadores muchas veces hacen cosas de humanos. Calcular, memorizar, moverse, enviar correos, jugar. Pero para lograr esto es necesario que una persona le diga exactamente qué, cómo y cuándo hacerlo. O sea, lo programe. Si los computadores y los programas trabajan juntos, la programación en realidad se trata de dar órdenes. Pero, ¿cómo llegamos a la informática de hoy? La historia es larga. Desde el ábaco hace más de 4000 años, pasando por un comerciante de textiles que, en 1800, demostró que las máquinas podían ser controladas por sistemas binarios al ordenar códigos de ceros y unos para dar instrucciones a un telar.
Harta agua ha pasado bajo el puente hasta hoy. La historia es muy interesante. Detengámonos en 1936, cuando los científicos Turing y Church plantearon que una máquina era capaz de resolver cualquier problema matemático que pudiera representarse a través de un algoritmo. Esto cambió, de verdad, la historia de la humanidad, porque permitió desarrollar el primer computador, el tataratatarabuelo del computador que tú estás usando ahora. Así, basado en ese modelo, nació en Inglaterra el primer computador capaz de ejecutar programas almacenados. ¿Recuerdas qué edad tenías cuando aparecieron los smartphones y los tablets? Muy bien, pero para llegar hasta ellos se debió pasar por varias generaciones de computadores que permitieran alcanzar ese nivel de desarrollo tecnológico. La primera, en los años 50, permitía que los procesos mecánicos se convirtieran en eléctricos, ahorrando tiempo y espacio. Aquí nace el lenguaje de máquina. En ese momento nace el tataratatarabuelo de la computación moderna. La segunda generación, el tatarabuelo, aparece en los 60, con el transistor, que permitió el desarrollo de circuitos, mejorando el rendimiento de los computadores. A mediados de los 60 llega la tercera generación, con el desarrollo de los chips, que consumían menos energía y redujeron notablemente el tamaño de los computadores. El bisabuelo de tu computador seguía siendo manejado solo por ingenieros, físicos y matemáticos en las grandes compañías. La cuarta generación, en los años 70, está marcada por la aparición del microchip y el desarrollo del microprocesador que pusieron los computadores personales al alcance de todos. El abuelo de tu computador empezó a ser usado en empresas más pequeñas e incluso en las casas. La quinta generación nace entre los 80 y 90, con los sistemas operativos de interfaz gráfica y la aparición de Internet, y probablemente fue cuando tus padres tuvieron, por primera vez, un computador enfrente. Como ves, la evolución de los computadores se debe a un gran proceso de investigación para desarrollar la inteligencia artificial, para que las máquinas puedan pensar por sí mismas. Hoy deberíamos estar pasando por una sexta generación, con tu notebook, smartphone o tablet. Aunque ese cambio de generación no se ha definido con exactitud, lo que sí está claro es que ahora es el usuario, o sea tú, el que puede tomar el control de su máquina. Ya no solo somos usuarios pasivos de nuestros computadores, ahora también podemos decidir, diseñar y programar nuestras propias aplicaciones. ¿Cómo hacerlo? Bueno, simplemente podemos usar herramientas de las ciencias de la computación, una disciplina que se viene estudiando hace ya medio siglo. ¿Cuáles son sus materias? Teoría de la computación, algoritmos y estructuras de datos, metodología y lenguajes de programación, arquitectura de computadoras, software, inteligencia artificial, redes y telecomunicaciones, sistemas de bases de datos, interacción persona-computador. La computación es el pilar de la actual era de la información. Gracias a ella podemos usar Internet, saber qué contiene el genoma humano, podemos ver imágenes hechas por computador en televisión, cine, publicidad, la animación y los videojuegos. Esta misma presentación. Incluso tienes la posibilidad de programar y crear tu propio software. Como ves, la informática es algo que se seguirá desarrollando y tú puedes ser parte de ese futuro. ¿Por qué hay diferentes clasificaciones? Algunos autores clasifican o parten las generaciones porque por los elementos con los que se construían las máquinas, los tubos de vacío, los transistores, los chips, cómo eran otros, las tareas que hacían. Recordemos que al inicio únicamente era para hacer cálculos, después ya viene toda la parte multimedia que se metió, las hojas de cálculo, el procesador de textos, la edición de video, después ya viene todo lo que es 3D y bueno, todo este modelado ya, ¿verdad? Entonces, sí va cambiando, sin embargo, otros por el tamaño. O sea, las primeras máquinas era una habitación de fierros que era muy costosa incluso porque solamente la tenían las empresas que podían solventar el gasto de toda una habitación porque pues era tanto fierro que había que cuidar la temperatura para que no se sobrecalentara, para que se mantuviera. Bueno, era demasiado costoso, entonces era para las empresas. Ya en la segunda generación, cuando empiezan a ser más pequeñas,
llega un momento que dicen, bueno, ¿y por qué no hacemos computadoras personales? En su momento sonó irrisorio, ¿verdad? Así de, ¿quién va a querer una máquina? Claro, o sea, si solamente hiciera operaciones, yo creo que muchos no tendrían computadora. Sin embargo, bueno, es que ya es el trabajo en paralelo, ya te permite ver videos, te permite escuchar música, te permite procesar textos, te permite realizar presentaciones. Claro, ya tenía, o era más funcional para una casa. Por eso es que se hizo ese cambio. Entonces ahí vemos cómo fue cambiando. Y siempre les platico o les comento que a raíz de la pandemia debe de haber una nueva generación, porque todas esas personas, esas mamás o esos empleados que no decían, a mí el celular es para que me hables, a mí no me mandes mensajes o WhatsApp, porque yo eso no sé mandar. Y de repente es de que, oye, las maestras les mandaban a las mamás las tareas por el WhatsApp y tenían que regresar evidencia. Y era importante. Tenían que grabar un video del niño haciendo la clase de educación física y mandarla. O subirla a una plataforma, captura de que ya respondió el libro. Entonces sí se vieron obligados a entrar a este mundo tecnológico. Otros, las videoconferencias, o sea, decíamos, ¿eso como para qué? O no le habíamos tomado ese sentido y ya vimos lo que nos pudo acercar hacia los maestros, hacia la familia. Entonces, sí fue muy importante que mucha gente que no tenía idea se vio obligada a ser parte de la tecnología. Bueno, ahora vamos a pasar al segundo tema, que son los derechos de autor. Dentro de los conceptos básicos, dice, el derecho de autor es el reconocimiento que hace el Estado a favor de todo creador de obras literarias, artísticas, previas en el artículo 13 de la Ley Federal de Derechos de Autor, en virtud del cual otorga su protección para que el autor goce de prerrogativas y privilegios exclusivos de carácter personal y patrimonial. Los primeros integran el llamado derecho moral y los segundos el patrimonial. ¿Por qué es importante? Porque si tú eres creador de una idea, de una obra, de la índole que sea, pues bueno, te permite o adquieres ciertos derechos. ¿Qué tiene que ver con la informática? Los programas, el software, traen una licencia de derecho. Entonces, sí es muy importante. Las herramientas, por ejemplo, el Office, que es algo que la mayoría utilizamos o los que estamos frente a una computadora hacemos uso de pues bueno, sabemos que hay que pagar una licencia por ¿verdad? Todo comienza cuando una idea se concreta en un proyecto y da como resultado una obra. La obra es toda creación intelectual y original que puede ser expresada en cualquier forma conocida o por conocerse. Perdón, se me fue. Ahí va. Todo comienza cuando una idea se concreta en un proyecto y da como resultado una obra. La obra es toda creación intelectual y original que puede ser expresada en cualquier forma conocida o por conocerse. El autor y la obra están íntimamente vinculados y al ser esta una creación que refleja la personalidad de su autor, nos preocupamos por protegerla de usos no autorizados por parte de terceras personas. Como autores de una obra, tenemos derechos que nos protegen. Entre ellos, tenemos los derechos patrimoniales y los derechos morales. Toquemos a fondo qué significan e incluyen cada uno. Los derechos patrimoniales
son los derechos exclusivos que le permiten al autor beneficiarse económicamente de sus obras. Entre los derechos patrimoniales tenemos los siguientes derechos: derechos de reproducción, comunicación pública, distribución y transformación de la obra, siendo el autor el único que puede autorizar o prohibir que esto suceda. Estos derechos son temporales, porque dura toda la vida del autor, más 70 años después de su muerte. Son transmisibles, porque se pueden licenciar o transferir, y son renunciables, porque el autor puede decidir no gozar de estos derechos. En cambio, los derechos morales son los que están vinculados con la personalidad del autor, y por ello son derechos irrenunciables, no son negociables y deben respetarse siempre, incluso después de su muerte. Entre los derechos morales tenemos el derecho de paternidad, que es el derecho del autor a que se le reconozca como el creador de su obra. Derecho de divulgación, es el derecho del autor a que se respete el cómo, cuándo y dónde se difundirá su obra o de lo contrario no darla a conocer. Derecho a la integridad, es el derecho del autor a que su obra no sea deformada, mutilada, modificada o destruida. Recuerda que el autor de una obra puede licenciar o transferir cualquiera de sus derechos patrimoniales, no sus derechos morales. También existe un servicio brindado por el Indecopi, que es el registro de obras que certifican la existencia y autoría de su creación. Si bien el registro de una obra no es obligatorio, el mismo ayudará a dar a conocer ante terceros quién es el autor de la obra. Esta información es aplicable para todas las industrias creativas y como sé que quieres saber más, te hablaré de algunas variantes y especificaciones según la industria a la que perteneces. Eso significa que este video continuará. Aquí lo importante es resaltar que si eres creador de una obra, adquieres ciertos derechos. ¿En qué se aplica? Se aplica mucho en la parte de desarrollo de software. Habrá algunos, bueno, hay algunos sistemas operativos que, por ejemplo, te dice, ok, si quieres hacer uso de mi herramienta, lo puedes hacer sin problema. Incluso puedes apoyar o puedes sugerirme cosas para mejorarlo y te dan acceso a. Tenemos otros sistemas operativos, por ejemplo el Windows, que es muy celoso y que dice, bueno, si lo quieres utilizar, pues págame el derecho porque yo soy el creador. ¿Por qué si tenemos sistemas operativos gratuitos o de libre licencia? ¿Por qué seguimos? ¿Por qué el más usado es Windows? Porque tiene una gran ventaja, es muy intuitivo. ¿Qué quiere decir muy intuitivo? Muy amigable. No necesitas ser un experto para redactar un escrito en Word. No necesitas ser un ingeniero en sistemas para hacer un escrito en Word. Si tú sabes ingresar o si tú sabes insertar una imagen en Word, híjole, también sabes hacerlo en PowerPoint y también sabes hacerlo en Excel, porque es exactamente la misma rutina. Si tú sabes poner negrita y hacer más grande tu texto, tu título en PowerPoint, lo mismo es para Excel y lo mismo es para Word. Es muy intuitivo. Creo yo, digo a manera personal, ¿verdad? Que eso es su gran plus. Que yo lo he visto con mis alumnos, lo he visto de todas las edades, y siempre les digo, a ver, pregúntate qué quieres hacer. Estoy frente a una computadora. Quiero insertar una tabla. ¿A qué pestaña nos tenemos que ir? O sea, insertar. Claro. Y ahí va a estar la opción de tabla. ¿Qué quiero hacer? No, pues es que quiero hacer una referencia o quiero hacer una configuración que en lugar de horizontal lo quiero vertical, no sé.
porque es muy intuitivo, por eso es que es el más usado. Sin embargo, es muy celoso en la parte de que, bueno, pues son los creadores, pues ok, tienen sus derechos, ¿verdad? Y nos dejan utilizarlo siempre y cuando se pague una licencia. Los antivirus igual, entonces, por eso dice, cualquier creación o cualquier obra de la índole que sea, de la industria que sea, se considera una idea ya concretada, ya realizada y registrada, es una obra. Aplicaciones del uso de software. 1. Facilita el manejo de la información de forma precisa y oportuna. ¿Qué pasa con las bases de datos, por ejemplo? O algún sistema de información. Yo estoy en una empresa y llega un proveedor que es un proveedor, digo, voy a poner ejemplos, ¿no? Así muy, muy hipotéticos y rápidos para entenderlo más. Supongamos que yo tengo mi empresa, ustedes quieran, llega un proveedor que es muy difícil contactar o que me cuesta mucho contactar y que solamente una vez al mes tengo oportunidad de hacer pedido. Si se me pasa hasta el siguiente mes, podré hacer mi pedido. Y yo quiero saber cuánto tengo en existencia. ¿Por qué? Porque no tengo el dinero suficiente como para decir, ay, mándame un camión y para tenerlo de reserva, o tal vez no sea perecedero, o tal vez no tenga yo espacio para lo que sea, whatever, ¿no? Necesito saber en este momento cuál es mi inventario para ver si hago un pedido o no. Híjole, estamos hablando de tornillos, ¿no? Voy a contar. El sistema te tiene que arrojar una información en el momento que necesitas. Oye, en un sistema, en un hospital, ¿no? Ya se le asignó el medicamento o no sé, algo que tenemos que saber en el momento, es alérgico o no alérgico en una operación, todo debe de haber un expediente. Entonces, estos sistemas de información o estos softwares deben de tener información precisa y oportuna, porque aquí la base o para mí lo más importante es la toma de decisiones. De nada me sirve tener todo almacenado en una computadora si no me va a servir para algo. Tener 3000 imágenes guardadas en un CPU, si no me sirven o no puedo distinguir, oye, necesito la fotografía, la evidencia del hospital que se cayó porque va a entrar un programa de rehabilitación. Son 15,000 fotografías. Tengo que buscar una por una. ¿Realmente funciona? No, no es funcional. Entonces, no es lo mismo tener información almacenada que tenerla administrada y que me sirva a tomar una decisión. Tener un software que me permita tomar esas decisiones a partir de información de forma precisa y oportuna. 2. Análisis de información en tiempo real. Es lo que les decía, no sé, imagínense los softwares de las bolsas de valores, digo, toda esa parte que es bien importante en un hospital, algo que es de vida o muerte, pues. Es bien importante que el análisis de información sea en tiempo real. ¿Para qué? Para la toma. Creo que esa es la clave. Cuando vemos las ventajas o el uso de un software, ¿qué decisiones me va a permitir tomar? Porque de alguna manera me tiene que dejar tomar alguna decisión. Dice 3, elimina datos y operaciones innecesarias para agilizar los procesos. Como humanos, podemos tender a hacer más de lo necesario o cosas que, pues sí, o sea, si tengo que cambiar, digamos, transportar algo que no puedo, lo voy a hacer de poco a poquito. Al final de cuentas voy a llegar a la meta, sí. Que un sistema operativo lo hace más automático, eliminando datos y operaciones innecesarias para agilizar los procesos, para hacerlos más rápidos. La rapidez y la precisión son punto clave de los softwares. Porque cuando estamos haciendo uso de herramientas tecnológicas, es para darle ese plus.
Sí, si yo tardo en hacer una operación 2 minutos, o si yo tardo en resolver un sistema de ecuaciones 10 minutos en una, ¿sabes qué? Ingreso mi sistema de ecuaciones, doy un clic y en ese momento me sale todo el resultado. De eso se trata, de darle ese plus a las actividades. Predicciones, más que predicciones futuras, yo creo que aquí es tomar decisiones con base a la información, porque la información es el recurso más importante a final de cuentas en una empresa. Bueno, de los más importantes, también el recurso humano. Las predicciones, yo creo que más que como predicción, es tomar las decisiones correctas o adecuadas a raíz o a partir del software indicado. Por ejemplo, si yo tengo necesidad de una base de datos, bueno, me voy a ir a trabajar con un sistema manejador de base de datos. Si yo voy a estar haciendo, mi trabajo es hacer presentaciones o dar conferencias hablando en público, bueno, entonces mi herramienta para empezar va a ser PowerPoint o algo que me permita hacer presentaciones digitales, ¿no? ¿Para qué? No predicciones futuras, sino para tomar decisiones de la mejor opción, el mejor resultado que pueda yo tener. 5. Al optimizar la gestión de los procesos, aumenta la productividad de los empleados. Ok, si yo antes manualmente tenía que hacer un inventario y estar ahí sumando y restando, ¿cuánto se vendió hoy? 5 piezas, réstale ahí. De las 20 ya me quedan 15. ¿Cuándo hacen el pedido? Eso se hace de manera manual. Pero ¿sabes qué? La verdad es que yo ya no tengo que registrar todas las salidas porque al momento de hacer la compra, el sistema, el software hace la venta, hace el registro de la venta, lleva registrado a qué cliente se vendió y hace la resta en el inventario. ¿Para qué? Para tener un inventario real en el momento. No es de que, oye, aquí dice que son 3 piezas. Es que se actualiza al final del día. Ya que cerramos los empleados, nos sentamos o el responsable y vamos descontando de lo que no. ¿Sabes qué? En tiempo real se registró en el software, ok. En ese momento tenía 3 piezas, el día de hoy se vendieron 2 porque aquí están registradas las 2 ventas. Bueno, aquí tengo una pieza. Para eso y eso hace que aumente la productividad de los empleados. Ayuda a mejorar la contabilidad y las ventas. Bueno, es todo parte del proceso que les he platicado, ¿no? Seguridad y auditoría en sistemas. Siete pasos para la auditoría de seguridad de sistemas. Paso número 1. Seguridad física. Este hace referencia a las barreras físicas y mecanismos de control en el entorno de un sistema informático para proteger el hardware de amenazas físicas. La seguridad física se complementa con la seguridad lógica. Cuando hablamos de proteger el hardware de amenazas físicas, nos referimos a las producidas por el hombre o la naturaleza, entre ellas los desastres naturales, los incendios incidentales, la humedad e inundaciones. También amenazas ocasionadas involuntariamente por personas o acciones hostiles como el robo, fraude o sabotaje. Cerrar con llave el centro de cómputo, tener extintores para eventuales incendios, instalación de cámaras de seguridad, contar con guardia humana, realizar un control permanente al sistema eléctrico de ventilación y, sobre todo, realizar las copias de seguridad en dispositivos externos a los que tenemos guardada la información son algunas de las acciones de seguridad física que pueden funcionar. Seguridad de redes. Si bien la seguridad física es importante, no menos lo es la seguridad de las redes. Debemos tener en cuenta que en los entornos multiusuario, el sistema está más propenso a ataques externos. Aquí debemos tener en cuenta si la red física es segura o está en peligro de conexión no autorizada, quién, además del personal autorizado, podría tener acceso a la red, se conoce y se confía los puntos donde se gestionan las conexiones, tenemos los demás sistemas de la red física securizados, qué tan vulnerable es nuestro sistema y verificar si el tráfico de red es aprobado o no. Protocolos de servicio.
El protocolo de servicio consiste en la elaboración de una lista de chequeo de auditoría en el que se analice todo el software instalado en las máquinas, versiones de los programas, si están licenciados o no, si se cuenta con antivirus o no, y al final entregar las conclusiones y sugerencias acorde al resultado arrojado de la lista de chequeo. Las conclusiones ayudan a que se tomen las recomendaciones correctivas o preventivas. Si llegase a suceder algo, será un soporte que blindará al auditor. Seguridad del usuario. Esta varía mucho dependiendo del sistema que se esté usando, ya que puede ser una máquina a la que acceden pocos usuarios o por el contrario, un sistema como la app de transacciones bancarias al que acceden múltiples usuarios a la vez. En este último caso, es recomendable desarrollar un método estándar para la creación y mantenimiento de cuentas de usuario en el que se establezcan políticas de uso claro, como por ejemplo limitar la cantidad de recursos a utilizar, los inicios de sesión y cantidad de espacio en disco, entre otras. Esto para evitar que por descuidos, sin experiencia y otro factor, se llegue a acabar con el sistema o la información. Almacenamiento de datos de seguridad. ¿Dónde se almacena? ¿Cómo se almacena? ¿Qué tanta cantidad de espacio se tiene? Esto es importante conocerlo para evitar la pérdida de este activo valioso por la inyección de virus mediante la inserción de dispositivos externos como memorias USB u otros. Contraseñas. En muchos casos es común encontrar contraseñas muy frágiles, como por ejemplo el nombre de la persona seguida de la fecha de nacimiento, el nombre de los hijos, de la esposa, el esposo, el nombre del perro o del gato. Y esto representa un riesgo elevado de vulneración en cualquier sistema. Aquí es importante que se siga al pie de la letra las recomendaciones para la elaboración de las contraseñas con la que cuente la empresa, o en el caso de que no se cuente, que se establezca un método a criterio del auditor, pero que se mantenga siempre, porque muchas veces la pereza nos gana y terminamos haciendo caso omiso a las recomendaciones y después perdemos. Administración del sistema. Aquí el administrador de la información, en este caso el administrador de la base de datos, debe mirar constantemente si se presenta algún tipo de anomalía en la misma o si se han presentado algunas vulnerabilidades. Esto en cuanto a la base de datos. Pero si es en el servidor, pues es recomendable mirar los visores de sucesos con los que éste cuenta. Todo con el único fin de evitar la pérdida de información. Dos puntos importantes. Uno, la seguridad física es que no se vaya a mojar, que si hay, se debe de prever que bueno, si yo sé que va a llover, está conservado, que no se vaya a mojar, que no vaya a haber goteras, la humedad, todo lo que pueda llegar a afectar mi estructura física del sistema de red. Del sistema de red, de todo lo donde está. Acuérdense, hace rato les decía, la información es uno de los recursos más valiosos de las instituciones o de las empresas. Entonces, si se pierde, pudiera ser muy desafortunado. Entonces, debemos de prever todo lo físico, tanto los espacios, bueno, es más, si hay plagas, si hay roedores que se comen los cables, o sea, a lo mejor son cosas que, digo, tú llegas a tu trabajo, te sientas en tu computadora, pero los que están en el site, los que están como responsables de esto, saben que se tienen que cuidar muchas cosas. La otra parte, el software. Si pusieron atención en el video, dice, bueno, si el software que tienen es licenciado o no, es decir, se necesita pagar una licencia. Si es así, bueno, se tiene que llevar el control de eso. Si es software de libre uso, bueno, sin problema. Entonces son cosas, los antivirus, porque puedo yo necesitar estar descargando información para mi trabajo, o me puede ser todo aquello que me permita que mi información sea lo menos vulnerable posible. Entonces, no solamente es le instalo antivirus y ya. Entonces, ¿sabes qué? Si es la red, si se maneja información sensible, información, hay algunas instituciones, empresas que, o sea, tienen así, desde que firmas contrato, prohibido sacar un archivo de la empresa. Porque por la vulnerabilidad de estos, ¿no? Hay otros que dicen, trabajan en la casa y mañana me lo entregan y no pasa nada. Pero bueno, hay que saber cómo se trabaja.
Dice la necesidad de una auditoría de sistemas. La auditoría informática está directamente relacionada con la complejidad de la organización, la cual se puede medir principalmente en base a su tamaño y en la cantidad de información que maneja. Algunas situaciones que justifican la realización de una auditoría: todo lo que se puede medir se puede mejorar. Creo que esta frase la hemos escuchado mucho, pero es cierta, ¿no? Si yo no sé, si no puedo medir o si no tengo un parámetro, ¿cómo sé que lo estoy haciendo bien? Pero sobre todo, ¿cómo sé que lo puedo mejorar, que lo puedo hacer mejor? Crecimiento de la organización. A lo mejor yo tenía contemplado empezar con vendiendo tantitos clavos, tantitos tornillos, uno que otro birlo, no sé, rondanitas. Y me ha ido tan bien que ya cuando acordé tengo casi un Home Depot, ¿no? No sé, una ferretería, algo más establecido. Al principio, pues yo llevaba mis compras en una libretita y ahí iba anotando, ya se me va a acabar esto, ya veo muy poquito, voy a pedir más. Sí, pero ¿qué pasa cuando ya no alcanzas? Cuando ya necesitas que eso sea más rápido, más automatizado. Entonces, bueno, ahí entran los sistemas. Antes una computadora y ni necesitaba un software, con el Excel me salía, ok. Ya cuando es una gran, una organización, una empresa, tienes que migrar eso que tú iniciaste a que algo más grande. Entonces, y también se debe de ser con ciertos estándares. Sistemas obsoletos. ¿Qué pasa? Obviamente, todo va mejorando, todo va creciendo. Yo tengo más necesidades en mi institución, en mi empresa. Mi información cada vez se ha hecho más sensible, o tengo la necesidad de que no se me borren los expedientes y ya no tengo capacidad para almacenar. Ok, entonces se tienen que considerar los sistemas obsoletos. ¿Qué conviene? ¿Conviene actualizar las máquinas que tienes? O si esas máquinas ya no toleran, ya no soportan una actualización, requieres equipo nuevo, entonces es parte de los sistemas obsoletos. La falta de controles. Es bien importante controles tanto físicos como digitales, lo que les platicaba anteriormente. Bueno, si tuvieran alguna duda o algún detalle con alguna actividad, estoy pendiente tanto en la plataforma como en mi correo electrónico. Mi nombre es Rosario Ferrer y cualquier cosa estoy pendiente. Muchísimas gracias.